Lucas, capítulo número 6. Vamos al versículo número 17. Familia, por favor. Voy a leer del 17 al 19, aunque hoy vamos a llegar hasta el 26. Leo estos versículos y empezamos a platicar, ¿vale? ¿Están listos? Mau, ¿estás listo? Leslie, ¿estás lista? Versículo 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Gracias, Padre, por tu palabra. Enséñanos algo, muéstranos algo, y que sea tu Espíritu Santo, bendito Dios, el que nos guíe a través de esta lectura. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerda usted que Jesús subió al monte, cierto? Y que estuvo orando allí toda la noche, y estuvo orando porque él iba a tomar una decisión importante. Iba a escoger a 12 personitas que lo iban a acompañar en su ministerio. Entonces él está en el monte, y la semana pasada leímos que él los llama a sus discípulos, y cuando ya los tiene allí, empieza a escoger a 12. Entonces escoge a 12 que insisto, lo van a acompañar en su ministerio. Entonces están arriba en el monte, y en el 17 dice que entonces descienden del monte, ¿sale? Descienden del monte y se detienen en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón. Entonces la gente está ansiosa de escuchar a Jesús. Jesús está en el monte, está orando. Llamó a sus discípulos, a sus más cercanos. De todos ellos escoge a 12, y pareciera que va a empezar ahora sí la cátedra para los discípulos. Ahora sí van a empezar a aprender y van a saber lo que es bueno. Jesús va a empezar a enseñarles cómo funciona el reino de Dios, porque el reino de Dios es bien distinto al reino de aquí de la tierra. Entonces esta primer cátedra tiene que ver con algo, porque ellos empiezan a bajar del monte y lo primero que encuentran es a muchísima gente que quiere oírlo y quiere ser sanado, ¿no? Entonces la primera enseñanza que Jesús quiere que sus discípulos entiendan, porque ahora su trabajo de ellos es aprender, es estar atentos, es escuchar, poner atención a lo que está diciendo y haciendo Jesús, ¿sale? Entonces lo primero que les va a enseñar es: ustedes tienen que servir. No dice ahí, ¿verdad? Pero Jesús está enseñando con su forma de ser, con sus acciones, con lo que Él hace, ¿sale? ¿Y qué está haciendo? Pues va a atender a la gente que ya lo estaba esperando allí, abajo, en ese lugar llano, en el monte, ¿sale? Entonces los discípulos, insisto, tienen que estar decía un pastor, con el ojo chícharo, es decir, redondito, atentos, ¿sale? Y es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Si queremos ser realmente discípulos de Jesús, tenemos que estar súper atentos a cómo es Jesús, cómo vivió Jesús, cómo hacía las cosas Jesús, para que podamos aprender de Él. Acuérdense que el discípulo entonces no solamente es alguien que aprende, sino que crea un vínculo, ¿cierto? Eso lo vimos la semana pasada. Crea un vínculo, hay una relación con quien le está enseñando. Están los discípulos ahí. Hay mucha gente que vino del norte, que vino del sur, que vino del oriente, del occidente. Quieren escuchar a Jesús. Y es que Jesús trae un mensaje fresco, algo distinto, y la gente está ahí amontonada, insisto, no solamente para ser sanados, sino también para escuchar a Jesús. Y es que la palabra de Jesús, según las mismas escrituras, es viva y es eficaz. La gente iba, escuchaba, porque esa palabra provocaba algo en ellos que a lo mejor ni siquiera ellos entendían, pero les transformaba la forma de ver la vida, la forma de ver las cosas.
estaban ahí gente que estaba atormentada por espíritus inmundos, es decir, por demonios, y eran sanados, eran liberados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Eso está impresionante. Está impresionante. Imagínense a Jesús ahí tratando de hablar con la gente y la gente acercándose, tratando de tocarlo para recibir su salud. Algo hay en la gente, algo nos hace falta a la humanidad y a veces no sabemos que es Jesús el que nos hace falta. Y ese es nuestro trabajo, familia. Porque la gente a veces no entiende qué le hace falta, por qué no se sienten completos. Y nuestro trabajo es decirles, a ti lo que te falta, pues es Jesús. La gente anda buscando eso. Por eso vinieron hasta este monte a buscar al Señor. Mire lo que dice el versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, alzando los ojos Jesús hacia sus discípulos, les decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Este sermón se parece mucho al que escribió Mateo en su evangelio, en Mateo 5. En Mateo 5 vemos que este sermón se llama el Sermón del Monte, pero aquí Lucas nos dice que este sermón está siendo predicado en un lugar llano, en una llanura, en un lugar plano. Entonces, lo que yo les decía la semana pasada, tenemos diferentes evangelios y diferentes, estos evangelios son diferentes ángulos en los que podemos aprender y ver a Jesús, ¿cierto? Entonces, Mateo retrata este sermón como el Sermón del Monte, pero este sermón, el de Lucas, es un sermón primero más corto y en segundo no es el Sermón del Monte, sino el Sermón de la llanura, porque está en un lugar llano, ¿sale? Ahora, si nos ponemos a comparar el sermón de Mateo y el sermón que nos platica Lucas, realmente son idénticos. Es decir, la intención del mensaje es la misma. ¿Sale? Entonces, aunque Mateo lo retrató como el sermón del monte y Lucas como en un lugar llano, es muy probable, según los estudiosos y los teólogos, que este mensaje sea el mismo. ¿Sale? Que sea el mismo. ¿Vale? Lo que hizo Lucas, eso sí, lo redujo, lo resumió y le quitó muchas cosas que Jesús dijo como que específicamente para los judíos. Acuérdense que Lucas le está escribiendo más a gente griega, gente que no son judíos. ¿Me estoy explicando, familia? Ahora, lo que quiero que nos quede claro, que aunque encontramos ciertas diferencias en el mensaje, esto es palabra inspirada por Dios. Lo que Dios le inspiró a Mateo, claro que es algo que el Señor nos quería hacer saber a través de su discípulo, Mateo. Pero también lo que el Espíritu le inspiró a Lucas también es algo que necesitamos saber. ¿Sale? Miren, esta primer bienaventuranza, bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios, Mateo lo plantea diciendo, bienaventurados ustedes los pobres de espíritu. Pero Lucas no dice de espíritu. Entonces yo entré en un conflicto, de hecho se lo mencioné a Miri y digo, Dios mío, ¿y entonces qué está pasando allí? Porque efectivamente Mateo habla de una pobreza espiritual. Es decir, que nosotros tenemos que acercarnos a Dios como gente que está consciente de que no tiene nada. Gente con las manos vacías, lo dijiste perfecto. Todo lo que nosotros vemos y tenemos realmente no es nuestro, es algo que Dios nos dio. Entonces, si nos ponemos a analizar y vemos que no es nuestro, hay una pobreza en nosotros. Y eso está perfecto, porque si nosotros estamos conscientes de que ni nuestro cuerpo, ni las cosas materiales que tenemos son nuestras, entonces Dios puede llenarnos con algo porque nosotros entendemos que estamos vacíos. ¿Me explico? Pero si nos presentamos a Dios como que teniendo algo,
¿Cómo nos llenaría Dios si ya estamos llenos de cosas? Esto es mío, ¿no? Yo tengo esto, soy aquello. Entonces Dios dice, bueno, pues si ya estás tan completo, pues adelante, ¿no? Pero si Dios nos ve así, como carentes, como vacíos, como pobres, claro que Él va a venir y Él va a ser el todo en nosotros. ¿Sale? Entonces, bienaventurados ustedes los pobres. Entro yo en esta disertación, Dios mío. ¿De qué estás hablando aquí? ¿Realmente estás hablando de una pobreza espiritual o de gente que de plano no tiene ni para comer? ¿No? Lucas lo está diciendo muy seco así. Bienaventurados ustedes los pobres. Pero mire lo que pasó allí. Jesús voltea a ver a sus discípulos y les dice, bienaventurados ustedes los 12, los pobres. Los discípulos dejaron absolutamente todo. Todo. Lo leímos con Simón, su hermano Andrés, con Jacobo y Juan. Que ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Luego vimos a un Leví que también dejó todo. Su negociazo. Porque este cuate ganaba bien, ganaba bastante bien y lo dejó para seguir a Jesús. Él se hizo pobre, literal. Hablando de cosas materiales y de recursos económicos, Él se hizo pobre para seguir a Jesús. Entonces les digo, yo estaba así y estoy, Dios, pero ¿cómo? Y luego, por favor, dame algo. Dime por dónde es el asunto. Y viene a mi mente una parábola que hace mucho que yo no me acordaba de ella. Y hay una parábola que solo Lucas la cuenta, que es la parábola del rico y Lázaro. Vamos a ver Lucas 16. Ninguno de los otros que escriben el Evangelio cuenta esta parábola, pero Lucas la está contando. Miren, ya se la saben, ¿verdad? ¿O más o menos? ¿Más o menos? Había un hombre rico, versículo 19. Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico, voy a irme rápido porque está un poco larga. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. El cuate tenía dinero, se vestía bien, con los trajes más caros, las telas más caras. Y aparte el cuate hacía banquetes. Dios mío, ¿en qué me gasto mi dinero? Pues hago un banquete. Me visto bien. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. El contraste, ¿no? El rico y el otro mendigo. ¿Dice mendigo o se dice mendigo? Mendigo, ¿verdad? Mendigo, sí, porque el otro se oye bien feo. Mendigo. Ya se me fue. El contraste, el rico y el pobre, el que tiene mucho y el que no tiene nada. ¿Sale? Y miren lo que está pasando. Versículo 21. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado. 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico como que despierta después de estar muerto, o sea, como que se concientiza de una realidad y ve a este mendigo que estaba ahí en su casa, en el seno de Lázaro, es decir, acá cobijado por por Abraham. Y el 24 dice, entonces el rico dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro, ¿qué dice? También males. Mire lo que está diciendo Abraham, esto está impresionante. O sea, le está diciendo Abraham al rico, oye, ¿por qué me estás pidiendo cosas? Mientras estuviste en la tierra, tú recibiste todo lo que querías. Y este muchacho, este que tengo aquí, este Lazarito, y lo abraza y le hace así, este Lazarito no tuvo nada. Tú ya recibiste.
lo que te tocaba. Él no tuvo nada, solo recibió males, pero este es consolado aquí, le dice Abraham, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a escuchar también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levante de entre los muertos. Sí, debemos tener cierta pobreza espiritual si queremos ser bienaventurados. Esta pobreza espiritual, insisto, tiene que ver con estar conscientes de que nosotros no somos dueños de nada. Lo que tenemos lo hemos recibido de Él, es por Él y es para Él. ¿Sale? Pero también hay algo en esta parábola del rico y Lázaro que nos hace ver que Dios tiene una bondad indescriptible. Él amó al mundo de una manera que a veces no podemos comprender. O sea, cómo Dios nos ama tanto si lo único que hacemos nosotros es renegar de Él, olvidarnos de Él, y aún así Él nos amó de tal manera. Entonces este pobre, este Lázaro y este rico de alguna manera nos ilustran cómo los que han vivido en pobreza van a ser recompensados en el cielo, siendo consolados, porque en la tierra recibieron muchos males. Vamos a regresar a Lucas. Bienaventurado. Como le he dicho muchas veces, esta palabra al final significa extremadamente bendecido, doblemente bendecido, dichoso, feliz. ¿Sale? Entonces, bienaventurados los pobres. Esta, insisto, es la primer cátedra que los discípulos están aprendiendo, y lo primero que dice Jesús, yo me imagino que fue como una sacudida, porque si usted y yo nos ponemos a pensar, ¿quiénes son bienaventurados? ¿Quiénes son doblemente bendecidos? Nos ponemos a pensar en la gente que no le falta nada, ¿no? Oye, veo que tienes una casa enorme y un supercoche. Eres extremadamente bendecido. Y Jesús les está diciendo: ¿qué? No. Es extremadamente bendecido el que no lo tiene. Qué impresionante. Entonces parece que el mundo, el reino que Jesús les está empezando a enseñar a sus discípulos es un reino que está al revés. Un mundo que está al revés. Porque usted sale para allá y los que son bendecidos, los que son dichosos son los que tienen, ¿no? Y Jesús dice: no, señores, en el reino de Dios no funciona así. Entonces, de los pobres es el reino de los cielos. O sea, ya es de ellos. Usted es pobre en espíritu, ya es de usted. Ahora, una cosa es decir que uno es pobre en espíritu y otra realmente es vivirlo, ¿verdad? Ya nos dijeron, ya nos hablaron de eso. Entonces, vayamos caminando sobre eso, familia. Bienaventurados los que ahora, dice Jesús en el versículo 21, bienaventurados los que ahora tienen hambre. ¿Porque qué? Serán saciados. Y luego mire la que sigue. Bienaventurados los que ahora lloran. ¿Por qué? Porque reirán. Quiero subrayar esa palabrita de ahora. En los dos casos, el que tiene hambre y el que llora, dice Jesús, ustedes son bienaventurados porque ahorita, en este momento, la están pasando mal, tienen hambre y están llorando. Pero esta palabra ahora significa que no va a durar para siempre.
que hay una promesa de bendición. Mire, acompáñeme rapidísimo al Salmo 131. Vamos a ver ahí a este poeta impresionante, a David, escribiendo otro salmo. Ya me equivoqué, no es ese salmo. ¿Dije 131 o 31? A ver, busquen el 31. Si no, ahorita le adivinamos. Lucas. ¿Ya están ahí en el 131? Digo, en el 31. Ok, vamos. Lucas, Salmo, a ver, vamos al 31, porque el 131 no es. Y si no, no lo brincamos, no pasa nada. Ok, a ver, vamos a ver. 31. ¿Ya están ahí? Versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Es igual que el que llora y el que tiene hambre, ¿no? Está en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos. Pues sí. O sea, ¿y ahora qué rayos voy a comer? O sea, ¿de dónde saco para comer, no? Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Es decir, estoy hecho un desastre, no sé qué voy a hacer. Ya no puedo. Tengo hambre. Mis hijos tienen hambre y no hay que comer. Estoy devastado, está diciendo David. Versículo 10, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. El que tiene hambre y el que llora, este cuadro que está pintando David es muy similar. Están angustiados, sus ojos están súper hinchados de tanto llorar, están preocupadísimos porque no saben qué van a hacer con su vida. Versículo 14 del Salmo 31. El mismo David, que está súper angustiado, que está consumido por las tristezas, que ya no puede con su alma, ya no puede con su cuerpo, que está gastándose de dolor, de estar anhelando que los tiempos cambien, dice en el versículo 14, mas yo en ti confío, oh Jehová. O sea, ya no aguanto, pero en ti confío, oh Jehová. Miren lo que sigue diciendo. Digo, tú eres mi Dios. David está expresándonos cómo no nos van a faltar cosas difíciles en la vida. El tema es cómo enfrentamos esas cosas que nos suceden en la vida. Enfermedad, no tengo trabajo, mi esposo es esto, mi esposa, qué sé yo, mi hijo está enfermo. No van a faltar esas cosas, pero ¿cómo estamos nosotros enfrentando esas cosas? Familia, ustedes conocen a Dios, ustedes le dicen a Él, tú eres mi Dios, en ti confío. Él tiene que ser nuestra esperanza. Él tiene que ser ese alguien que en medio de la tormenta nos hace sentir paz. Si ustedes lo sueltan, de verdad, familia, si ustedes lo sueltan, si sueltan a Dios, no la van a pasar bien. No es una amenaza, por supuesto. Es una invitación a que no se alejen de Él. Búsquenlo en oración, búsquenlo en su palabra, vengan a la iglesia. Si usted se enfoca en su problema, lo platicamos el día de la oración, si usted se enfoca en su problema, la va a pasar mal. No va a poder dormir, le va a doler la cabeza, va a tener ansiedad, va a tener miedo. Ya no se enfoque en su problema, enfóquese en su Dios. Tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos.
Tú tienes el control, pero esto necesito creerlo. Ayúdame a creerlo, que tú tienes el control, que en tus manos están mis tiempos. El tiempo en el que voy a llorar, pero el tiempo en el que vas a secar mis lágrimas. El tiempo en el que voy a tener hambre, pero también el tiempo en el que vas a saciar mi hambre. Y que no voy a tener hambre, pero también voy a tener para darle al que tiene hambre. Y si lloré por una situación complicada, seguramente Dios me va a usar para ahora yo ayudar a que otro que está llorando, sus lágrimas sean secadas. Vamos a regresar a Lucas. Qué impresionante. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, los que ahora lloran, porque esto es temporal. Y si están pasando por esa circunstancia, los voy a sacar de ahí. Estás diciendo Jesús, Dios los va a sacar de ahí. Ahora, pero no va a durar para siempre. Bienaventurados, versículo 22, serán cuando los hombres los aborrezcan y cuando los aparten de sí y los vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Acuérdense que esta es una cátedra, les está enseñando a sus discípulos y claro que nos está enseñando a nosotros. Los discípulos tienen que estar entendiendo que van a llorar, que van a pasar hambre, pero va a ser momentáneo. Y también están entendiendo que probablemente su mayor riqueza no van a ser las cosas materiales, sino una vida junto al Maestro, una vida junto a Jesús. Esa va a ser su mayor riqueza. Y en el 22 les está advirtiendo que seguro si ellos siguen a Jesús, no es como que toda la gente les va a aplaudir o los va a aceptar, sino todo lo contrario, van a ser rechazados. Van a hablar mal de ellos. No la van a pasar tan bien. En Juan capítulo 16, versículo 25, Jesús está dándoles instrucciones a sus discípulos porque Él ya está a punto de irse. Ya lo van a arrestar y ya lo van a juzgar y sentenciar. Mire, vamos rápido. Juan 16, versículo 25. Juan está delante de Lucas, así que no se vaya para atrás, sino para adelante. Juan 16, versículo 25. Desde ahí empieza a Jesús a preparar a sus discípulos, a decirles y a hablarles claro acerca de Dios. Y mire cómo termina en el versículo 33. Estas cosas les he hablado para que, ¿qué? Para que en mí tengan paz. O sea, ¿cómo? Les está diciendo Jesús que no les va a ir bien, que la gente los va a perseguir, que la gente va a estar hablando mal de ellos, y al final les dice, esto se los estoy diciendo, es decir, les estoy advirtiendo todas estas cosas para que estén tranquilos. No se hagan ideas de que si me siguen, todo va a ser color de rosa. Se va a poner difícil el asunto, pero se los estoy diciendo para que estén tranquilos, para que tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero ¿qué? Confíen. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo. Cuando David escribió el Salmo 31 y le dice, yo en ti confío, más en ti confío. Me estoy ahogando, ya el agua me llegó hasta acá, pero en ti estoy confiando. Tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Y ahora Jesús les está diciendo a sus discípulos, confíen, confíen. Confíen, no se enfoquen en eso que están viviendo y pasando tan complicado. Confíen, sepan que es temporal. Me estoy acordando de un compañero de la universidad
que trabajaba en las noches y tenía que trabajar suficiente para poderse pagar la universidad. No era tan barata. Yo también trabajaba, pero en la tienda de mis papás, y no era tan complicado porque mi mamá me ayudó mucho. Y ya con eso yo empecé a pagar mi universidad. Trabajaba y pagaba mi universidad. Pero este chavo, el día que le pregunté cómo aguantas, porque no duermes por estar trabajando, y luego al siguiente día vienes a estudiar a la universidad. Y me dijo, Nelson, lo que yo hago para seguir adelante es estar consciente de que esto no es para siempre. Esto es momentáneo. Entonces él apuntaba a una meta, aunque el camino fuera complicado y difícil. Y su enfoque no estaba en lo difícil del camino, sino en lo gloriosa que iba a ser la meta. Así tenemos que andar. Así tenemos que andar confiados, a lo mejor no en una meta, no en un propósito, sino en Él. Él es nuestra meta. ¿Sale? En el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Confianza, familia. Confianza en Él. ¿Cómo lo bajamos a la realidad? Pues cuando tenemos ya la cabeza así de que nos va a explotar, porque solo estamos pensando en el problema, entonces me detengo un poquito, voy a mi cuarto, me encierro y oro con mi Dios. Dime algo, abro su palabra. Y en ese momento, cuando estoy orando y cuando estoy leyendo la palabra, me estoy olvidando del problema. Y eso que estaba a punto de explotar en mi cabeza va disminuyendo poco a poco. Porque estoy aprendiendo a confiar en Él. Aprendiendo a confiar en Él. Vamos al siguiente versículo en Lucas. Entonces ya les dijo Jesús varias cosas, incluso que los van a aborrecer, que van a hablar mal de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el versículo 23 dice, gócense en aquel día y alégrense, porque he aquí su galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Cuando llegue el día en que empiecen a hablar mal de ustedes, cuando llegue el día en que la gente les dé la espalda, cuando llegue el día en que les hagan caras y muecas porque ustedes son cristianos, alégrense, alégrense, siéntanse como dignos de que gracias a que ustedes siguen al Señor, los están despreciando. Les están haciendo caras, están hablando a sus espaldas de ustedes. Digo, por si no sabían, alguien está hablando de ustedes, ¿eh? Por si no sabían, alguien está hablando de mí. Y está bien que hablen lo que quieran. Yo tengo que estar confiado en Él, agarrado de Él. Mi galardón, mi premio, es Él. Es Él. Alégrense en aquel día cuando todo esto suceda. Miren, hay muchas formas en que somos perseguidos, somos vituperados, Hay todavía en estos tiempos, en algún lugar del mundo, en algunos países, gente que está siendo perseguida, gente que está siendo asesinada por creer en el Evangelio. Hay mucha gente que se tiene que esconder para poder abrir la Biblia porque está prohibida en su país. Gracias a Dios nosotros no estamos en ese punto. Aquí tenemos libertad de culto, lo hemos platicado. En México tenemos libertad de culto, aunque en estados como Chiapas hay persecución, como Oaxaca, persiguen a los cristianos. Hoy, señores, es terrible. Pero estos cristianos tienen que estar súper confiados en Jesús y dignos, alegres de que están siendo perseguidos. Alégrense cuando lleguen esos días.
¿Cómo lo persiguen a usted? ¿Cómo lo vituperan? Pues cuando usted se convierte al Señor y su familia es la primera que le dice: estás loco, estás loca. Desde ahí ya hay cierto rechazo hacia nosotros. Usted no se sienta mal, gócese, por favor, alégrese. Si se enfoca usted en que mi hermano me hizo una cara y ya no me quiere hablar, se va a sentir y se va a deprimir. Pero si se enfoca en que gracias a ti, Jesús, porque tú eres lo mejor que me ha pasado, claro que se va a llenar de gozo. Claro que se va a llenar de gozo. Versículo 24. Mas hay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Es lo mismo que leímos en la parábola, ¿verdad? Del rico y Lázaro. Tú ya tuviste tu consuelo, ya tuviste tus cositas. Acuérdate de ese camionetón loco que traías manejando. Acuérdate de esa ropa de marca, esos tenis que, Dios mío, 6,000 pesos, yo no pagaría por eso, ni los pisaría. Tú ya tuviste tu recompensa. ¿Se dan cuenta cómo el mundo que nos está pintando Jesús, su reino, es tan distinto al que conocemos de manera natural? Porque a veces nuestro objetivo está en esas cosas, ¿verdad? La mejor casa, el mejor coche. ¿No está mal? Claro que no. Claro que no está mal. Por supuesto que no. El problema es cuando ya esas cosas nos atrapan de tal manera que nos sentimos autosuficientes, y como somos autosuficientes, nos olvidamos de Dios. Ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. El problema de que el rico acumuló tantas cosas es de que cuando se vaya, ya se la saben, ¿verdad? Se va a llevar nada. Nada. Versículo 25. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Y hay de ustedes los que ahora ríen, porque van a lamentar y van a llorar. Vamos a terminar con esto, familia. Hay de ustedes, versículo 26, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. ¿Cómo? O sea que si empiezo a darme cuenta que la gente habla bien de mí, tengo que preocuparme. Dios mío, ¿por qué? Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Wow. Los falsos profetas lo que hacían en el tiempo de los reyes, de los jueces, era decirle pues al rey: claro que Dios te va a bendecir, claro que Dios está contigo, claro que Dios te va a prosperar, Dios te va a dar la victoria. Y esto hablaban los profetas de aquel tiempo. ¿Estaban hablando qué? Estaban hablando bien, ¿verdad? Y estaban hablando bonito, cosas que nos gusta escuchar. Eres victorioso, no hay quien te haga frente, vas a salir adelante. Los falsos profetas estaban hablando así, y un día Dios dijo: ni los escuchen, porque yo no los he enviado. Si ustedes quieren escucharlos, allá ustedes. El falso profeta: sí, enfrenta al otro, el Señor lo va a entregar en tus manos. Y Dios así de: yo, me creas, chavo. Pero estaban escuchando al falso profeta. Y al verdadero profeta que le dijo, que les decía a los reyes: ni vayas, porque Dios está muy molesto por tu pecado y está muy molesto por lo que estás haciendo. Ellos van a acabar contigo, no vayas. ¿Qué te pasa? Si Dios es con nosotros. ¿Me estoy explicando, familia? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué nos está hablando Jesús? De que el reino que Él está estableciendo aquí en la tierra es tan diferente a lo que conocemos comúnmente, a lo que nos ha vendido la sociedad, que claro que van a tener problemas. Porque mientras ellos te digan: oye, vamos a transear al otro, acuérdate que el que no tranza no avanza.
Y tú te pongas firme y digas, yo no puedo hacer eso, bro. Yo tengo firme mis convicciones. Yo creo en la justicia. Creo en la honradez. Por supuesto que el otro te va a odiar. Y va a conseguir y va a buscar a otro que sí quiera hacer la tranza. El mundo los va a odiar. El mundo va a hablar mal de ustedes. Porque ustedes son nuevas personas. Ustedes tienen una vida nueva. Su más grande tesoro, familia, el más grande valor que ustedes tienen es conocer al Señor Jesús. Aunque vengan cosas difíciles, uno se para firme y uno decide seguir adelante, aferrado a Él, aferrado a sus principios, aferrado a sus valores, aferrado a lo que nos enseña el reino de Dios, lo que nos enseña su palabra acerca del reino de Dios. ¿Sale? Vamos a ponernos de pie, familia, por favor. Y vamos a terminar orando como siempre lo hacemos. Y como siempre decimos en este lugar, todos, cada uno de nosotros sabemos cómo estamos viviendo, cómo está nuestra situación. Y así es como tenemos que orar. Si entendimos algo de la lectura, eso es lo que le presentamos a Dios, eso es lo que le decimos a Dios. Si no he sido lo suficientemente valiente para decirle no a algo que no va con el reino de Dios, entonces que Dios nos ayude con eso. Que Dios nos empiece a dar el valor para rechazar lo que haya que rechazar. Porque si aceptamos algo que no va con el reino de Dios al que estamos rechazando, pues es a Jesús. ¿Sale? Entonces que Dios nos ayude con eso y que Dios nos dé la fuerza y la entereza para estar firmes en su palabra, para estar firmes en su perfecta voluntad. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Padre, de verdad, danos valor, danos valentía, que sepamos, oh Dios, que estar aquí, que seguirte a ti, es prácticamente ir en contra del mundo, ir en contra de lo que nos han enseñado desde siempre. Porque no es rico el que tiene mucho, sino es rico el que sabe que no tiene nada y que depende completamente de ti. Porque los que lloramos, los que tenemos hambre en estos días, tú, bendito Dios, nos vas a tomar en el hueco de tu mano y nos vas a sacar de esa situación. Y si seguimos en esa situación, tú serás nuestra paz en esa situación, bendito Dios. Tú no nos dejarás solos. Te agradezco mucho por eso. Porque tus promesas son eternas. Tus promesas no caducan. Tus promesas me seguirán todos los días de mi vida. Padre Santo, en ti nos queremos deleitar, en ti queremos estar firmes, en ti queremos estar, oh Padre Santo, decididos y determinados, porque es una cosa de valientes, es una cosa, oh Padre Santo, de estar así firmes y no soltarnos de ti. Por favor, a cada uno de mis hermanos, sígueles dando el valor, sígueles dando la necesidad de buscarte, la necesidad de estar en ti. Y ellos que experimenten, bendito Dios, que buscándote se empieza a ir el miedo, se empieza a ir la desesperación, se empieza a ir la ansiedad, bendito Dios. En el nombre de Jesús yo los bendigo y te pido con todo mi corazón que tú no te apartes de ellos, que tú estés constantemente con ellos, que ellos estén conscientes en cada actividad que hagan en la semana, que sepan que tú estás ahí con ellos, Padre Santo, que tú estás ahí con ellos en el nombre de Jesús. Que tu reino sea establecido en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Diga fuerte amén.